puntita de su lengua toque aquí al paladar. Porque si el paciente le ponga la punta de la lengua al paladar, muchos no tienen, no pueden. Entonces nosotros ya tenemos que ser hábiles, ¿no? La puntita de la lengua, tóquenme el paladar. Toca, vemos cómo está el piso. En el piso tenemos que ver que no haya formaciones de varices, hemos dicho coágulos, ¿no? Nódulos. Los frenillos que estén normoimplantados, ¿no? Que no tengamos frenillos altos. ¿Cómo es un frenillo alto? Cuando el frenillo de hecho que está llegando a la base de los incisivos. Eso no es bueno, ¿por qué? Porque los pacientes no pueden hablar y incluso cuando tenemos frenillo alto, la punta de la lengua no llega a tocar el paladar, salvo a que cierre la boca, pero no nos puede mostrar, ¿no? Entonces ya hemos revisado, tenemos que revisar obviamente la permeabilidad de las glándulas, ¿no? Que ya las habíamos hecho además antes, pero tenemos que seguir el proceso. Después de eso vamos a ver el dorso, ¿no es cierto? La parte dorsal de la lengua. ¿Qué tipo de lengua tiene, no? No nos referíamos a la forma, hemos dicho que vamos a encontrar lengua Fisurada, geográfica, Frambuesada. Eso es importante, ¿no? Yo quiero tener. La lengua, de hecho, que puede apoyarse hasta el centro de la cara oclusal de los molares, ¿no? Pero cuando va a haber lenguas que cuando se apoyan, entonces ya estamos hablando de macroglosias, hoy día están rebalsando, ¿no? También va a haber microglosias, va a haber personas que tienen la lengua muy chiquitita, pero esos pacientes que no han desarrollado muy bien la lengua ni siquiera pueden expresarse, no pueden hablar bien, ¿no? Hay cirugía de lengua, les cuento, ¿no? Entonces, cuando hay lenguas macroglósicas, de hecho que se hace un corte al medio y se cierra. La he visto en internet, no la he visto personalmente, porque la lengua de hecho que se necrosa fácilmente porque es muy húmeda, ¿no? Pero sí corta. Doctor, si alguien tiene no la lengua gruesa, sino larga, ¿cómo se lo escribe? ¿Cómo se lo denomina? Se lo nota. No hay una denominación para la lengua larga, la verdad, porque hay personas que pueden tocar la Más grande. ¿Cómo era? Su ojo. Ya. Perros guaguaus parece. O los ¿qué es los artistas, los famositos rockeros? Heavy metal. Kiss, ¿no? ¿Sabes su lengua cómo se acaba? Entonces, de hecho que tiene una lengua, yo pienso que Se lo clasifica como normal. es que no hay una clasificación patológica, no existe una clasificación patológica para la lengua, no hay un examen, ¿no? Saque la lengua hasta donde saca, no existe el tema, pero sí hay pacientes que tienen esa hiperlaxitud, lo llamaremos, pero no la nota normal, como que hay pacientes que pueden mover las orejas, ¿no? Ajá. ¿Alguien puede mover las orejas? No. ¿Cómo está la función de nuestras papilas? Podemos utilizar de este alcohol en una mota, ¿no? No sirva así. En una motita, utilizamos nuestra mota empapada en alcohol y vemos, ¿qué tenemos que ver? Uno, que el paciente sienta la reacción. Dos, tenemos que ver la reacción de la papila propiamente, ¿no? ¿Qué va a producir la papila? Una erección, ¿no? Son las papilas más posteriores, de hecho, que sufren una erección. Y obviamente el paciente, ¿qué tipo de sabor está sintiendo? Podemos colocar sal, bicarbonato o bien azúcar, ¿no? Y ahí, jugo de limón, algún cítrico, tenemos que ver la reacción de nuestro paciente. ¿Para qué nos interesa? Para ver la función de las papilas. Uno, para ver que realmente no haya sufrido ningún tipo de parestesia del nervio lingual. Dos, para ver que no haya ningún tipo de daño cerebral, ¿no? Porque no vamos a saber por saber o buscar por buscar, ¿no? Tenemos que tener nosotros un objetivo. Ese va a ser nuestro objetivo. Y por último, ya nos vamos a ir a los dientes propiamente, ¿no? Entonces, en los dientes nosotros vamos a ver primero cómo está la inserción de las encías, ¿no? Simplemente al sonreír. Ahora, la manera correcta de ir hacia el paciente, nunca vamos a ir nosotros directo de frente, ¿no? Tenemos que ir por atrás y dar comodidad al paciente, ¿no? Tenemos dos tipos de visiones, les había dicho, una que es la directa y la otra que es la indirecta mediante el espejo, ¿no? ¿Cuál es una manera correcta o bonita de que podemos hacer nosotros? Justo la Joana, pasa otra materia conmigo, temblaba, ¿cómo puede ser para no temblar? Buscar puntos de apoyo, ¿no? Hasta se ve, pues, bonito, ¿no?
que estés con tu punto de apoyo a que estés buscando. Tienes un punto de apoyo, este es más fácil, te evita la temblada, ¿no? Si estamos nerviosos, demás, si estás con puntos de apoyo, tu temblado de hecho que se concentra en el apoyo, ¿no? Vemos nuestras encías, revisamos cómo están las encías, tenemos que sondear las encías, ¿no? Tenemos que sondear una, tenemos que sondear otra, todas las encías, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué estamos buscando? Que no tengamos cálculos subgingivales, ¿no? O placa bacteriana, ¿no? Subgingival. Además tenemos dos tipos de placa bacteriana, una que es la adherida y no adherida. Son los únicos tipos de placa bacteriana, acuérdense, dos tipos, la adherida y no adherida. Entonces, ¿cómo es la adherida? La que se queda, por más que la sondeemos. Todavía no es cálculo, no está calcificado. Y la no adherida es la que agarramos y les digo, mira, no te has lavado bien. Es muy común que hagamos eso, ¿no? Entonces, simplemente en el sondaje, vamos a ver, mira, no te has lavado bien. Y la otra es la que se queda y que cuesta raspar, ¿no? Pero que sí sale, ¿no? Simplemente con la sonda. A diferencia de un cálculo que necesitamos nosotros ya hacer una cureta o bien un ultrasonido, ¿no? Entonces ya vemos cómo están las encías. Como les decía, cuando hagamos algún tipo de colgajo, ¿no? Cuando tengamos que operar, cuando tengamos que hacer una pisectomía, mire, esta paciente tiene hiperfluorosis. Esta es una hiperfluorosis. ¿Manchas? ¿Vale? Ahorita vamos a ver cómo diferenciamos eso. Esta es la papila. Cuando hagamos incisiones, tenemos que hacer colgajos, ¿no? A manera de bolsillo. ¿Cómo es bolsillo? De hecho, aquí se retira para hacer la pisectomía, o en caso de superiores, ¿no? Jamás se tiene que hacer la incisión a nivel de las papilas, porque la papila se necrosa. Es la parte más vascularizada. Jamás, ¿ya? Jamás, por favor. Entonces vemos el sondaje, revisamos cómo está, que no haya sangrado y además que no tengamos pólipos, ¿no? ¿Cómo son los pólipos? Son agrandamientos individuales, ¿no? A diferencia de cuando tenemos gingivitis. La gingivitis de hecho es cuando sondeamos y no tenemos sonda o no tenemos bolsa, ¿no? Para eso utilizamos esta sonda que es la sonda periodontal, que tiene además unos numeritos, ¿no? Unas rayitas. Entonces lo permitido es hasta el primero. Eso es lo permitido. Pasamos el límite de la primera rayita de una sonda periodontal y estamos hablando de periodontitis porque ya hay bolsa, ¿no es cierto? Y además eso, ¿cómo tenemos que corroborar? Sí o sí, con seriadas, ¿no? ¿Cómo son las seriadas? Radiografías seriadas. Utilizamos nuestras radiografías seriadas, sabemos que estamos ya con un paciente que tiene bolsas periodontales, entonces periodontitis. Hay periodontitis lo mismo, que pueden ser localizadas en 2 dientecitos o generalizadas arriba de 3 dientes, ¿no? Puede ser generalizada abajo, generalizada arriba. No comparto mucho el tema de localizada inferior, porque ya es general, ¿ya? Y, no nos olvidemos que tenemos que ver también la encía de la cara palatina, ¿no? Tenemos que revisar nuestra encía. Igual, individualmente, ¿no? Sondeamos uno, sondeamos otro, individualmente, ¿no? ¿Cómo están? Abajo, ¿qué es común encontrar abajo? Aquí a nivel de los incisivos en la cara lingual. Cara lingual. Los incisivos, la... No, exacto. Vamos a encontrar harto cálculo, ¿no? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué encontramos harto cálculo aquí? Por el conducto. La desembocadura, ¿no? De los conductos de Wharton. Lo mismo a nivel de los primeros molares al frente, vamos a encontrar harto cálculo por la desembocadura, ¿no? De hecho, como la saliva tiene enzimas, entonces esa enzima se calcifica y eso es lo que nos va a producir, ¿no? Después de que hemos revisado todo lo que es la encía, tanto vestibular como de palatina o igual, vamos a proceder a ver los dientes. Nosotros tenemos que manejar orden, ¿no? Entonces tenemos que nosotros vamos a manejar los cuadrantes, lo que les decía, ¿no? Este cuadrante para nosotros es el cuadrante 1, este cuadrante 2, el 3, el 4, ¿no? En el caso de los dientes temporarios, el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿no? Vamos a ver 1.1, 1.2 o 1.2, 1.3. Por favor, no manejen el término la 11, la 12, la 13, la 1.3, la 1.4, la 1.2, la 3.8, la 3.7. Correctamente es eso. Entonces, siempre vámonos en orden, ¿no? Comenzamos por nuestra 1.8, o sea, poder adelante, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta? Nosotros tenemos que sondear toda nuestra cara vestibular. Después de que hemos dicho que vamos a ir siempre de adentro
o como de afuera hacia adentro, ¿no? Después de que hemos sondeado toda nuestra cara vestibular, de hecho que vamos a ver nuestra cara oclusal, ¿no? Sondeamos, podemos encontrarnos con algo, pues ya tenemos que utilizar nosotros, tenemos que ayudarnos, ¿no? Si es cavidad grande, bueno, esto es una cucharita muy grande, tenemos que raspar. Si no tiene el famoso cric dentinario, ¿qué es el cric dentinario? Es dentina seca, ¿no? Entonces suena cric, cric, y si se desprende es caries, ¿no? Y además, si nosotros al momento de sondear, de hecho que perforamos, ¿no? Y se tranca y se siente blando, y además a un par de pacientes que les duele, estamos con caries. No puede existir una fosa que tenga coloración, que sea una coloración normal de fosa. Lo que les decía, para un absceso de luz, una complicación una sepsis corporal, ¿cuál ha sido el inicio del inventario? La caries inicial, ¿no es cierto? Entonces, veamos una caries, tenemos que tratarla y además no sirve, porque de una caries inicial cobramos, ¿no? Pues nosotros, de hecho, que tenemos que tratar. Quien busca, además, encuentra. Después de que hemos visto toda nuestra cara vestibular, nuestra cara oclusal, tenemos que ir por la otra cara libre, ¿no? La cara palatina. Tenemos que ver que no tengamos igual, sondeando en todo lugar. Hemos visto toda nuestra cara palatina o cara lingual, de hecho, que nos vamos a ver las caras proximales, ¿no? Tenemos que sondear las caras proximales. Es bien difícil encontrar caries y es bien común encontrar caries en caras proximales, ¿no? Entonces nosotros, dicho que hacemos juego, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro juego? Nosotros nos imaginamos que tenemos nuestra luz, ¿no es cierto? La luz está quieta. El juego que nosotros hacemos con el espejo, gracias, bien. Como está nuestra luz quieta, nosotros jugamos con el espejo. Entonces el espejo de hecho que nos va a producir, ¿no es cierto?, una transiluminación, ¿no? Había una docente, me acuerdo, que me decía, es importante, tenía Parkinson, el transiluminador. El transiluminador, entonces esperan una linterna. Una linterna poderosa, entonces ¿a qué nos ayudaba? A que veamos manchas, ¿no? O sombras. Entonces nosotros ya vemos una sombra, el diente es blanco, ¿no? Las estructuras son en un 60% de color blanquecino. Vemos manchas, entonces ya tenemos que sospechar que tenemos una caries. Entonces, si vemos una caries, el paciente es asintomático, además, ya entramos en caries, ¿no? Ya hemos visto. Vemos una caries que es asintomático, pues tenemos que tratarlo. Pero vemos una caries que sí le duele, tocamos un poco, sí siente un poquito, ya tenemos que tener diagnóstico radiográfico, ¿no? ¿Y para qué es esto? Para ver que no estemos tocando ningún cuerno, para que vayamos nosotros además planificando. Así como se planifica en ortodoncia, se planifica en endodoncia, en rehabilitación, tenemos que planificar para rehabilitar una simple caries. Porque si no vamos a tener un buen diagnóstico, por ahí esa caries nos está tocando el cuerno pulpar y nosotros vamos a hacer netamente una resina, le vamos a poner ácido, vamos a grabar. Esa pulpa ya la estamos necrosando, ya la estamos mandando al más allá, ¿no? No va a ser inmediato, ¿no? Entonces, bueno, con un buen diagnóstico vamos a tratar una protección pulpar, una base cavitaria o una obturación final, ¿no? Lo que les decía, la pieza puede estar totalmente sana, ¿no? Sana, pero tomo frío, me duele, cuando me despierto me lavo la boca, entonces nosotros ya revisamos cómo está la encía, ¿no? Puede que la encía esté alta, ¿no? Entonces, si de hecho, además, ¿hasta dónde llega el esmalte? O el esmalte es radicular más. No, bueno, el esmalte es hasta donde está el cuello clínico, ¿no? ¿Dónde está el cuello clínico? Es donde nace la encía, ¿no? Pero la encía, de hecho, que ya va a sufrir muchas cosas, alimentación, el limón con el pescado, trauma de oclusión, cuántas cosas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos eso, entonces tenemos que cubrir y ir haciendo comparativas, ¿no? No nos va a servir sacar una radiografía si nosotros ya tenemos, ¿no?, una retracción gingival. La retracción, o sea, sí se puede ver en radiografía, pero la retracción, de hecho, que es clínica, ¿ya? Ahora, también va a pasar este caso, es muy común. Hay pacientes incluso que vienen con absceso a nivel apical, ¿no? Pero la pieza no tiene retracción, no tiene caries, no tiene tratamiento antes. No. Señor o señora, ¿usted se ha realizado algún blanqueamiento? Sí. Ya sabemos. El blanqueamiento, de hecho, que a largo plazo, cuando se hace repetidas veces, utilizan un peróxido que ya no es muy adecuado, ¿no? El peróxido de hidrógeno, produce además necrosis pulpar.
¿no? Entonces es muy común y además no solo es en una pieza, son en varias piezas. Entonces hay pacientes que tienen necrosis pulpar a causa de blanqueamientos por peróxido de hidrógeno, pues ya sabemos cuál ha sido el causante, ¿no? Tenemos por eso que indagar si ha sufrido blanqueamiento, sino que también debería estar en la historia clínica, no se debería. Le realizaron blanqueamiento para ver si no hay alguna relación con algún proceso pulpar. ¿Qué más vamos a ver acá? Hemos sondeado nuestra boca y el tratamiento. Creo que nada más. ¿Preguntas? Doctor, una paciente, como dice, con acidosis, una mancha blanca, para que vayas demineralizando, ¿qué tiempo de colocar el flúor? ¿Cada cuánto tiempo, digamos, no? Porque No te olvides que el flúor, lo que nos ha dicho es una remineralización, ¿no? Entonces, si nosotros le vamos a volver a colocar más flúor, vamos a producir más mancha, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay un protector gingival. ¿Han visto cómo se hace el blanqueamiento? Lo que pasa es que el blanqueamiento, como es peróxido de hidrógeno, ¿qué es el peróxido de hidrógeno? Oxigenado. Eso es lo que es en concentraciones altas, ¿no? Tiene 37%, es altísimo, no es media bomba, es una bomba que utiliza un 80%, ¿no? Entonces, el blanqueador tiene una barrera gingival. Todos nos ha caído alguna vez oxigenando al dedo, a la cara, ¿cómo se vuelve blanco? Se quema, ¿no? Entonces la encía sufre lo mismo, solo que arde. ¿Sí? Entonces hay una barrera gingival que se pone primero. Esa barrera gingival se coloca dentro de todas las manchas. O puedes controlarla lentamente. Y puedes ahí colocar el flujo. Para que más o menos nos llegue, pero es para camuflar. Pero si tienes una paciente que tiene hiperfluorosis, en caso de que sea un paciente de que no sé, que no quiero ser una caries, que recibe una mancha blanca, porque yo he visto una mancha